Las Escrituras dicen que somos hijos de Dios y herederos. Debemos entender su significado, creer en lo que se nos ha brindado, pero también entender cómo disfrutar de la herencia. Este es el tema que abordaremos en nuestra charla hoy. Quédate aquí y en los próximos minutos entenderemos mejor estas verdades. Hoy me encuentro en Marechal Deodoro, Alagoas, Brasil, y quiero compartir contigo una palabra que llegue a tu corazón. Y el texto que quiero tomar como punto de partida para nuestra reflexión, que también servirá como guía para nuestra conversación, es Gálatas capítulo 4. Voy a leer del verso 1 al 7. Digo, sin embargo, lo siguiente: mientras el heredero sea menor de edad, no se diferencia en nada de un esclavo, aunque sea el señor de todo. Pero está bajo tutores y curadores hasta el tiempo determinado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados a los rudimentos del mundo. Pero cuando llegó el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, con el propósito de que recibamos la adopción como hijos. Y dado que ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, y este Espíritu clama: Abba, Padre. Así que ya no eres más esclavo, sino hijo. Y siendo hijo, también eres heredero por Dios. La total atención de Pablo al mencionar la adopción de hijos y cómo esto nos remite a ser herederos se desarrolla tras una alegoría que se expone. Es cuando en los versos 1 y 2 Pablo dice que el heredero, siendo menor de edad, aunque es señor de todo, en la práctica, en casa, no era distinto de un esclavo. Legalmente era dueño de todo, pero en la práctica no. ¿Por qué? Él menciona que estaba bajo la supervisión de tutores y administradores hasta que llegara el tiempo fijado por el Padre. Esto en el Imperio Romano, en diversas regiones, implicaba diferentes edades, pero frecuentemente la edad que el padre establecía iba de 16 a 26 años. Y hasta que alcanzara esa edad, aunque legalmente era dueño de todo, no podía disfrutar de ello. ¿Cuál era la razón por la que un padre hacía esto? Para que el hijo no malgastara la herencia por falta de madurez. Y cuando en el verso 3 Pablo dice: así también nosotros, establece un paralelo claro. También somos hijos, tenemos una herencia extraordinaria, pero no podremos acceder a la herencia plena, completa, sin que haya en nosotros ese elemento tan importante llamado madurez. Creer en Dios es clave para ser considerados sus hijos y acceder a la herencia que Él tiene reservada para nosotros. Pero también es crucial entender que no se puede acceder a la herencia completa solo con fe. La fe siempre está ahí, es la base, pero muchas veces la Biblia nos muestra que necesitamos fe y más. En Hebreos 6:12, la Biblia dice que debemos ser imitadores de quienes heredan las promesas por fe y perseverancia. La fe siempre está ahí, pero también se necesita perseverancia para heredar las promesas. En 2 Pedro capítulo 1, verso 5, se dice que añadamos a nuestra fe. La fe ya está presente, pero se menciona la necesidad de añadir otras cualidades y virtudes. Agregad a vuestra fe el saber y el autocontrol, y él dice: si en vosotros hay y abundan estas cosas, se te concederá ampliamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que es fe y un poco más. El apóstol Pablo, bajo la guía del Espíritu Santo, nos habla aquí de la necesidad de tener madurez, además de fe. Cuando miramos, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, vemos que el hijo, al tener acceso a la herencia antes de haber pasado por procesos de maduración, lo pierde todo, lo disipa todo. Este es un hecho comprobado a lo largo de la historia. No importa el lugar, la región del mundo o la época, este patrón siempre se repite. Una vez alguien me dijo: pastor, hay una estadística que dice que quienes ganan premios millonarios suelen desperdiciar todo en un máximo de 2 años y la mayoría en menos de 1 año. Él dice que esta evidencia demuestra que el dinero está bajo una maldición. Le respondí:
No quiero discutir la parte espiritual del dinero ganado en un premio como este, aunque no estoy aquí para defender ni hacer apología. Pero también hay un aspecto natural, que es la misma razón por la cual otras estadísticas muestran que los hijos herederos de empresas que crecieron y prosperaron, a veces incluso imperios billonarios en la próxima generación, terminan perdiendo todo lo que sus padres construyeron. La razón que tendrás en común en todas estas cuestiones y en esta que estamos analizando es que cuando alguien es colocado en la gestión de algo para lo que no está preparado, la posibilidad de que lo arruine es muy alta. Y cuando la Biblia dice que Dios no actúa de manera diferente conmigo y contigo, tú y yo necesitamos reconocer la necesidad, como dice Efesios 4:13 en la NBI, hasta que todos lleguemos a la madurez total. Necesitamos crecer hasta alcanzar la madurez. Y sin madurez, Dios no nos permitirá acceder a la herencia completa. Existe gran cantidad de escrituras en la Biblia que lo evidencian. Por ejemplo, en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, él menciona a quien aspira al episcopado, que quiere ser obispo. Él dice que es bueno desearlo, pero no basta con la vocación. Él expondrá la necesidad de cualificaciones y luego hablará de la importancia de ser aprobado para que solo se establezca el último lugar. Entre aquellas cualificaciones de 1 Timoteo 3, una de ellas que aparece en el verso 6 es que no sea neófito, nuevo en la fe. ¿Por qué? Un nuevo en la fe tiene experiencia con Dios, claro que sí. Cuando observas la experiencia de Pablo en su conversión, es impactante, profunda y poderosa, pero aún no ha tenido tiempo para madurar. 1 Pedro, capítulo 2, verso 2, dice que deben desear como niños recién nacidos la leche espiritual pura para que crezcan hacia la salvación. Cuando tú y yo nos convertimos, aunque cronológicamente muchos de nosotros ya seamos adultos, la Biblia nos compara a un bebé recién nacido. A nivel espiritual, aún requerimos crecimiento, desarrollo y madurez y necesitaremos la leche de la palabra. Luego, la Biblia habla en otro lenguaje sobre aquellos que dejan la leche, que es solo para los niños, y entran en otra dieta, que es el alimento sólido para los adultos. Sin embargo, también requerimos tiempo. Nadie madura sin tiempo. En los planes de Dios, el tiempo es crucial y fundamental. Hay un momento en que el libro de Hechos menciona a un discípulo con la siguiente característica: discípulo antiguo. No solo se trataba de llamarlo viejo, sino demostrar que lleva mucho tiempo en el camino, lo que implica que tiene experiencia y una historia. Tiene un bagaje de experiencias. Jesús dice en Marcos capítulo 4, versículos 26 a 29, que el reino de Dios es similar a un hombre que sembró una semilla que crece sin que él lo entienda. Él asegura que la primera en aparecer es siempre la hierba. Luego dice que viene la espiga y después el grano en la espiga, pero solo se puede recoger cuando está maduro. Así que todas estas fases, desde la semilla que germina, el brote que sale de la tierra, la planta en crecimiento y la espiga que aparece, se llenará de granos hasta que llegue el momento de cosechar. Tenemos etapas y la suma de estas etapas implica tiempo. Es decir, ninguno de nosotros alcanzará la madurez sin tiempo. A menudo deseamos que todo suceda de inmediato, lo más rápido posible, pero al referirnos al reino de Dios, es habitual ver a Dios haciendo promesas a las personas que han vivido su cumplimiento, pero rara vez de forma rápida, acelerada o instantánea, porque el tiempo es una clave en el proceso de maduración. En cambio, ¿acaso solo el tiempo es lo que necesitamos para madurar? La respuesta es no, porque en Hebreos capítulo 5, el escritor dice en el verso 11 lo siguiente: hay muchas cosas que decir, cosas complicadas de explicar, porque ustedes se han cansado de escuchar. Entonces, en el verso 12, dice que cuando ya deberían ser maestros, considerando el tiempo que ha pasado, ustedes tienen otra vez la necesidad de que alguien les enseñe los principios fundamentales de los oráculos de Dios. Ahora necesitan leche y no comida sólida. Cuando menciona el tiempo transcurrido, está diciendo: amigos, el tiempo ha pasado. Se esperaba que ustedes hubieran madurado. Se esperaba que hoy fueran maestros que enseñaran a otros,
pero en lugar de eso, deben ser enseñados nuevamente en los mismos principios. Así que sin tiempo no hay madurez, pero solo el tiempo tampoco asegura la madurez. ¿Y qué es lo que necesitamos comprender? Es que junto al tiempo, Dios quiere combinar otro elemento que me gusta llamar procesos. En Santiago, en el capítulo 1, de los versos 2 a 4, leemos, hermanos míos, que tengan por motivo de gran alegría el hecho de pasar por diversas pruebas, porque sabemos que la prueba de su fe genera perseverancia en ustedes. La perseverancia debe llevarse a cabo completamente para que ustedes sean perfectos y completos, sin que les falte nada. Debemos llegar a ese punto y lo lograremos mediante procesos que involucran la prueba de la fe, que fomentarán en nosotros la perseverancia, que generarán en nosotros ese desarrollo de la paciencia y otras virtudes. Y necesitamos entender que muchas veces el proceso puede ser doloroso. Pero cuando finalmente vemos el resultado, hay que recordar que la alegría del resultado final es mayor que cualquier dolor del proceso. En Juan 16, Jesús menciona que cuando una mujer está por dar a luz, siente tristeza. Pero poco después de que nace, el hijo ya no recuerda la tristeza por la alegría de haber traído un hijo al mundo. Tú y yo enfrentaremos procesos. Estos pueden ser incluso dolorosos, pero necesitamos entender que el resultado final justifica. Y el Dios que nos ama, porque no quiere librarnos del resultado que los procesos tendrán en nosotros. Él no nos evitará el malestar que pueden producir ellos. Sin madurar, no obtendremos la herencia completa. Así como en los medicamentos se advierte mantener fuera del alcance de los niños, esta verdad también se aplica a la herencia total. Dios no puede entregarla en manos de niños, y si tú y yo no nos sometemos a los procesos y no crecemos, nunca accederemos a la herencia completa. Así que entendamos, no solo qué es la herencia, cuán gloriosa es, sino cómo se disfruta a través de procesos de maduración. Y que en vez de pelear que colaboremos con Dios, confiando en que Él siempre obtendrá lo mejor de nuestras experiencias.